Yo te amo y tuyo seré. Por ti los placeres del mundo
amaste primero. Si no nos hubieras amado, estaríamos en el olvido. No habría memoria de nuestros nombres en la tierra. Si no nos hubieras amado primero, si no hubieras derramado tu amor, tu inmenso amor, tu maravilloso amor. Revelación de tu amor. Si cada hombre y mujer en esta tierra tuviesen la misericordia, la gracia milagrosa de recibir una revelación de tu amor. Oh, si cada hombre y mujer en esta tierra supieran lo que verdaderamente has hecho por cada uno de nosotros, si lo entendiéramos, si llegáramos a comprender la grandeza de tu amor, lo maravilloso de tu amor. Yo fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma
Bienaventurados aquellos que son pastoreados por el Dios de Israel, el único. Pastoréanos, Señor. Llévanos por sendas de vida. Llévanos por sendas de justicia. Aun cuando hubieren angustias o enfermedad, aun cuando camináramos por valles de sombra o de muerte, extiende tu cayado, extiende tu vara, extiende tu misericordia y alcánzanos si nuestros pies torcidos se salieran del camino, si por causa de la rebeldía de nuestro corazón nos extraviáramos. Oh, levántate y ven a buscarnos. Levántate y sal a buscar la oveja extraviada, la oveja perdida, y llévala de nuevo a tu rebaño, métela de nuevo en el redil, llévala de nuevo a aguas de reposo, a pastos verdes. Conforta de nuevo su alma por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Somos tus ovejas, y si tú no nos pastoreas, fracasaremos. Nos extraviaremos, no podemos pastorearnos a nosotros mismos. Te necesitamos. Necesitamos que la nube esté sobre nosotros. Que cuando se haga de noche la columna de fuego arda. Que cuando pasemos por la sequía y el calor de la angustia, oh, hagas brotar agua de la roca una vez más, y del cielo venga el maná, el pan del cielo, Cristo nuestro amado Salvador. Y alimentanos con la vida de tu Hijo. Te lo suplico. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Señor. Tomar asiento, hermanos.
Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a avanzar con nuestro estudio. Estuvimos viendo cómo son las promesas, cómo es la gran promesa de aquellos que están en Cristo, cómo viven por esa promesa. Esto, poder empezar a que nuestras vidas giren en torno a esa promesa, tienen que derivar en lo que el apóstol va a mencionar desde el versículo 12 aproximadamente hasta el versículo 18. Vamos a leer esta noche algunos versos para entender hacia dónde creo el apóstol Pablo está dirigiendo nuestra atención. Leamos desde el verso 12. Por tanto, y recuerden que cuando la Biblia dice por tanto, está haciendo una unión. Cuando una tubería es larga, para que no se rompa hay que ponerle uniones. La palabra por tanto, además de esto, etcétera, entonces son uniones que llaman nuestra atención para no perder el hilo de lo que viene diciendo. Por lo tanto, amados míos, miren la frase que usa. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Escuchen, lean con atención y al mismo tiempo escuchen en sus corazones. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a dejar hasta ahí, para no perder, para no abarcar mucho. No vamos a tocar todos los versículos hoy, solo quiero meterlos al contexto. Ahora, para entender esto, tomemos de atrás, de adelante hacia atrás. El apóstol está diciendo: yo he hecho un trabajo con ustedes, y ese trabajo lo ratifica en otra carta, le fue encomendado directamente por Dios, y Dios le dio a entender al apóstol Pablo que aquellas personas que él llevara a su presencia serían su gloria. Y él ha trabajado por eso, él se ha esforzado por eso. Pero él sabe los tiempos que están corriendo. Lo era para los filipenses en su época, lo es para nosotros hoy, lo ha sido en cada época de la iglesia. Y les pide, voy de adelante para atrás, que se agarren de la palabra de vida. Eso equivale a lo que ya estuvimos viendo, las promesas. La promesa principal, ser como Cristo. El hecho de estar en Cristo es la repetición de lo bueno, la perseverancia de lo que verdaderamente vale la pena, para que de pronto en la misericordia de Dios
Dios el Padre nos deje ahí, en Cristo para siempre. Nos ha dado a gustar, nos dio, como dice otra escritura, las primicias del Espíritu. Es decir, nos ha dado a gustar el don celestial. Nos ha dado a percibir el aroma de lo que se vive en los cielos, a ver si hay algún hombre o mujer que se aferre a eso sin soltarlo. A ver si hay alguien que lo valore, que realmente esté dispuesto a dar su vida por ello, como su Hijo dio su vida. Amén. Si hay alguien que se agarre a esto, así como Cristo se agarró, se aferró a esa vida humana para salvarnos. Él pudo haberla soltado en cualquier instante, hermanos. En cualquier instante Él pudo haberla soltado. Cuando Él le dice a Pedro en el huerto de Getsemaní: mira, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles. En ese instante, si Él hubiera hecho eso, estaba soltando su naturaleza humana y renunciando a ella, pero no lo hizo. O sea, una palabra suya hubiera llenado la tierra de ángeles y habrían destruido la tierra por completo si Él lo quisiera, o acabado con sus enemigos. Dice que esto es necesario porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y la esencia de esa generación maligna y perversa es la oscuridad. Voy de adelante para atrás, como para que ustedes retengan un poco más, y quedarme en el versículo 12, que es donde vamos a estar esta noche, si Dios lo permite. Pero luego lo veremos de nuevo en orden. No se extravíen con esto. Yo hago esto muy frecuentemente. Creo que alguna vez les mostré cómo estudiaba la escritura, y yo a veces leo en orden, pero luego leo de adelante para atrás. Y créanme, hermanos, no es un capricho. A veces entiendo algunas cosas mucho mejor, no siempre, amén. Si lo he leído en el orden que es, pues al leerlo, al contrario, veo que hay un sentido en muchas cosas, porque estamos acostumbrados a leer versículos. Y yo creo que cartas como estas, que no superan los 6 capítulos, deberían leerse juntas. Yo sé que quien hace su lectura bíblica tal vez, mi lectura hoy llegó hasta Filipenses 2. Hágale esfuercito por leer la carta junta. Es una carta, amén. Los que vivíamos en tiempos donde no había celulares ni mensajes de texto, vivíamos por carta. Cuando yo estaba en el ejército, yo anhelaba que me llegara una carta. Y nadie que recibe una carta la lee hasta la mitad y la guarda. No, después leo el resto. No, yo quiero saber lo que la carta dice. Quiero leerla hasta el final. Eso es la escritura. Amén. No, mi lectura dice que debo parar en el capítulo 2 de Filipenses. Voy a dejar ahí. Yo no digo que haya maldad en eso, pero sí digo que también debe haber en nosotros un deseo vivo de ver si podemos llegar. Hermano, entonces, ¿qué hago con Isaías? Son 66 capítulos. Está bien. Isaías tiene porciones. Isaías está dividido por porciones, como lo es Génesis. Si alguien quiere empezar a leer la Biblia, yo le voy a decir: lea Génesis por lo menos hasta el diluvio, porque ahí termina un proceso de la historia y empieza otro, por mencionar algo. Entonces dice él que estamos en medio de una oscuridad, y la generación que vive en esa oscuridad es una generación maligna y perversa, y que necesitamos 2 cosas: resplandecer como luminares, alumbrar en medio de esa oscuridad, y que necesitamos ser irreprensibles, hijos de Dios. Y yo voy a cambiar esa palabra irreprensible esta noche por otra palabra, porque como no entendía muy bien lo que estaba pasando aquí. Ahora, hasta aquí hemos llegado con la idea mía de que estamos viendo cómo estar en Cristo, y hemos dado a estos estudios bíblicos unos subtítulos: el evangelismo de los que están en Cristo,
la humildad de los que están en Cristo, la comunión de los que están en Cristo, la cruz de los que están en Cristo, porque así lo hemos interpretado y creo que es del Señor. Entonces yo entiendo que como esto lo escribió el Espíritu Santo a través de Pablo, tiene que haber un hilo consecuente desde el principio hasta el final, como lo es con toda la Escritura, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Qué le viene a la cabeza cuando usted escucha la palabra irreprensible? Que no hay de qué reprenderlo. Es la forma más fácil de entenderla. Irreprensible. Incómodo. Cómodo es bueno. Si le pongo el in al principio, ya no es cómodo. Reprensible es que se puede, que se debe reprender. Irreprensible no tiene reprensión. Y la palabra que vamos a usar esta noche, porque es el concepto que está ahí, y voy a mostrarle cómo está por toda la Escritura, no es irreprensible, porque esa palabra se queda corta. El ser irreprensible es consecuencia de otra palabra, y la palabra es integridad. Anótelo. Integridad. Ahora, para llegar a ser luminares en el mundo y tener una vida íntegra, llegamos al versículo 13. ¿Depende de nosotros? Sí y no. Necesitamos que Dios ponga en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ahora sí llegamos al versículo 12. Entonces le damos el versículo 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Qué está diciendo el apóstol de los filipenses? Que eran obedientes. ¿Y cuándo? ¿De vez en cuando? No, dice que siempre. Y mire la forma como lo dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. La obediencia de los filipenses, que es la obediencia que el Espíritu quiere mostrarnos hoy. Y esa obediencia está ligada a la palabra que acabo de mencionarles: integridad. Esa obediencia es una obediencia visible e invisible. Cuando digo invisible, no es imaginaria, sino cuando nadie te está viendo. Obediencia cuando las personas me están viendo. En medio de una generación perversa y maligna, tenemos que resplandecer. Si hay oscuridad y soy un luminar en el mundo oscuro, o sea que mi vida tiene que ¿qué? ¿Están aquí? Si estoy en medio de una oscuridad y mi vida es algo que tiene que resplandecer en el mundo, inevitablemente tiene que verse por los demás. O sea, los demás, las personas a mi alrededor, tienen que notar esa obediencia, tienen que verla. Amén. Pero el versículo 15 nos muestra que también necesitamos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Ese versículo 15 está hablando de la vida abierta que tenemos, la vida expuesta que tenemos como cristianos, y está hablando de la vida privada que tenemos. Cuando usa la palabra sencillo, sencillez, está hablando de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo práctico, de lo diario, de lo que usted y yo practicamos, por decirlo de alguna manera, principalmente en nuestra casa, en nuestra vida íntima. Y ahí debe haber una total sencillez y debe ser sin mancha, dice. En lo práctico, en lo pequeño de la vida, lo sencillo, ahí es la idea de lo más pequeño. La obediencia desde lo pequeño hasta lo más grande. Hasta la idea de ser como una linterna, un resplandor en medio de la oscuridad. ¿Vamos bien ahí? Entonces ahora le damos otra vez el verso 12. Como siempre habéis obedecido. Está diciéndole: ustedes son muy obedientes, y no solo lo han hecho cuando yo estaba presente. Su obediencia no es el tipo de obediencia que se da cuando alguien está viéndolos.
Oh, ¿cuánto necesitamos eso, hermanos? ¿Cuánto necesitamos eso? Y esa es una de las principales características de la inmadurez espiritual. Porque por naturaleza los niños buscan obedecer a sus padres cuando sus padres los están viendo. Eso habla de que el niño es inmaduro. Amén. Pero cuando su padre no lo está viendo, él hace otras cosas. Allá está el niño en su espacio de su casa, haciendo su tarea del colegio, llenando la plana, haciendo sus lecciones, y pasa mamá o papá por el lado y el niño siente que viene mamá y él coge el lápiz y casi que clava su cabeza en el cuaderno y está. Y cuando siente que mamá y papá pasó, hay una mancha en el techo, tiene forma ¿de qué será? De gato, de perro. Y el niño empieza a divariar. Y de repente mira hacia la repisa y ve la muñeca que le gusta y sonríe. O el niño ve el carrito que le gusta de colección y tiene la tentación de ir y cogerlo y rodarlo sobre la mesa mientras escribe su tarea. Es decir, yo creo que me entienden, ¿cierto? Este muchacho está riéndose, no sé por qué. Debe ser que lo ha hecho. Todos lo hemos hecho, hermanos. Todos lo hemos hecho. Pero eso es una señal ¿de qué? Inmadurez espiritual. Es decir, de hacer una cosa aquí, otra cosa acá. Eso es lo contrario a integridad. Y por eso ese niño necesita ser reprendido. ¿Vamos bien? Pero Pablo quiere que seamos irreprensibles. O sea que para que seamos irreprensibles, ¿qué necesitamos? Ser fieles y justos. También, no solo aquí en la iglesia, no solo cuando alguien nos está viendo. Hay un Pablo que nos mira a diario. Pablo podía decir: mira, imítenme a mí porque yo soy como Cristo. Tenemos un Pablo que nos observa a diario. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Cristo. Y es como si Cristo nos estuviera diciendo: sí, está bien, has sido obediente. Ojalá pudiera decir de nosotros siempre: qué glorioso. Pero también quiero que seas obediente cuando no estoy presente. Cuando no estoy presente. Porque eso implica que tú estés ocupado. Miren aquí la palabra, porque lo que destruye, lo que impide, si hablamos de que ya hay algo, hay una integridad que empieza a construirse en la vida de alguien, pero hablemos de que todavía no hay esa integridad, apenas está construyéndose. Impide que esa integridad se construya cuando esa persona está ociosa. Por eso es que niños y jóvenes tienen muchas luchas con la ociosidad, adultos también, pero se nota más en el proceso inicial del crecimiento de una persona. Hay una ociosidad, no está ocupado, y muchos padres permiten esa ociosidad, esa no ocupación de sus hijos, y a sus hijos el tiempo se les va en nada, en nada, por mencionar qué es lo que está intentando mostrarnos ahí. Entonces, debido a eso, el apóstol dice: mire, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. En mi casa, cuando yo era niño, no voy a ir tan lejos. Cuando mi esposa y yo dirigíamos el orfanatorio, habían muchos niños, 13 niños. Entonces había que tener muchos utensilios de cocina, pero era un problema, los quebraban continuamente. Entonces la única solución fue comprar vasos y platos plásticos que no se quebraban. Vasos y platos, y cuando el plato era de vidrio, pues
uno como cuando es niño, uno sabe que esa vaina se puede quebrar muy fácil. Pero si uno sabe que es de plástico, que no importa cuántas veces se caiga, pues no le presta mucha atención. Este versículo 12 es una piedra pesada hoy en muchas denominaciones, especialmente en aquellas que creen que la salvación no se pierde. Entonces intentan interpretarlo de miles maneras, intentan darle otra traducción, intentan hacer muchas cosas raras, extrañas, no hermenéuticas, no teológicas, no prácticas, para decir, no, es que no es lo que está diciendo, quiere decir otra cosa. Yo veo que está diciendo que nuestra salvación es tan delicada que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Si hay algo que yo sé que no puedo perder, ¿por qué voy a tener temor de romperlo, de dañarlo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces lo veíamos cuando los niños, cada uno se paraba de su mesa y no dejaba el plato para que su mamá lo recogiera, mi esposa, sino que cada uno debía coger su plato y llevarlo hasta la cocina. Algunos padres no les importa que sus hijos se levanten de la mesa y dejen el plato en la mesa. Eso está mal hecho. No sé por qué en estos últimos jueves me ha dado por hablar de los hijos. Creo que es del Señor. Entonces ellos cogían el plato porque era una norma, pero no lo ponían, lo lanzaban, porque ya sabían que no se podía romper. Y el apóstol dice, en cuanto a tu salvación y mi salvación, mira, ella se puede romper. No puedes llevarla como si llevaras algo plástico, irrompible. O sea, todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. Pero como nosotros no somos todavía perfectos, y va a ser el énfasis de esto, hermanos, en el capítulo 3 Pablo va a comenzar a hablar de la perfección, al punto que él va a decir, mire, los que somos perfectos, pero luego va a decir, no que ya seamos perfectos, porque es un proceso. Y voy a mostrarles que ese proceso de perfección empieza con la integridad. Empieza con la integridad, con la idea de lo visible y de lo no visible, con la idea de cómo es tu vida cuando te ven y cómo es tu vida cuando no te ven. Entonces creo que queda sumamente claro que la integridad es parte fundamental de lo que el apóstol está diciendo, y voy a mostrárselos con muchísimos pasajes. Y que tenemos una lucha contra la ociosidad. Estamos siendo llamados por el Espíritu a ocuparnos, a trabajar. Como les decía el domingo, Cristo le dice a sus discípulos, trabajen por la comida que no perece. ¿Cuál comida es esa? El maná que caía del cielo se podría el día siguiente. El pan que da Cristo no. Pero ¿cuántas personas recibieron el pan que venía de la boca de Cristo y lo dejaron caer al suelo y lo perdieron? Muchísimas. Fueron muchísimos los que escucharon la palabra de Cristo en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, y no les aprovechó la palabra, porque como dice otro pasaje, no iba acompañada de fe. Y él se lamenta de eso. Ay de ti, Betsaida, Corazín, si en otro lugar se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubieran arrepentido inmediatamente. El énfasis de lo que el apóstol está mostrándonos aquí para llegar a un punto final de esta pequeña introducción es que necesitamos vidas íntegras. Y es la única manera de luchar contra la inmadurez espiritual, porque hay personas que llevan años en la iglesia, hermanos, 5, 10, 15, 20, y no están madurando espiritualmente. Y la Biblia dice que tenemos que ser como niños, pero maduros en el modo de pensar, como adultos en el modo de pensar, no pensar como niños.
No es eso, es en la sencillez de corazón. Por eso habla de la sencillez. Sencillos hijos de Dios, sencillos hijos de Dios, irreprensibles. Ahora veamos qué significa la palabra integridad. Un diccionario dice esto: integridad es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es una definición de cualquier diccionario español que usted tenga en su casa. La integridad es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Una persona íntegra actúa con honestidad, rectitud y respeto a sus principios y valores, manteniéndose firme en sus decisiones y comportamiento, incluso cuando nadie lo observa. Lo dije muy rápido. Una persona íntegra actúa con honestidad, rectitud y respeto en sus principios y valores. Actúa con honestidad, rectitud y respeto a sus principios y valores. Y se mantiene firme en sus decisiones. Me gustó mucho. Yo esto muy poco lo hago. Prefiero ir a la Biblia y ver qué palabra está usando la Biblia para traer un significado. Y se mantiene firme en sus decisiones y comportamiento, como vive, incluso cuando nadie lo observa. Tremendo. ¿Cuántos creen que necesitamos esto? El apóstol viene metiéndonos como por un túnel, y a medida que nos va metiendo en el túnel de lo que quiere mostrarnos en Filipenses, el túnel se hace más estrecho. Es un camino angosto, hermanos, pero es el camino que lleva a la salvación. ¿Cómo es el camino que lleva a la salvación? ¿Ancho? Es estrecho y la puerta es angosta. Y aquí está hablando de ocuparnos ¿de qué? De nuestra salvación. La palabra integridad, la palabra como tal, en el griego no aparece muchas veces, el concepto sí. Una vida sin mancha y sin arruga es una vida íntegra. Pero la palabra sí aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y entendemos que la Biblia es una sola. Amén. Y que lo que está en el Nuevo fue tomado del Antiguo. En el hebreo la palabra integridad significa prosperidad. Escuchen que esto es muy bonito, hermanos. Porque me encantó porque muchos quieren prosperidad, una prosperidad que está ligada a la felicidad. Ojo con esto. El hombre hoy busca felicidad, busca ser feliz. Una prosperidad ligada a la fidelidad, perdón, a la felicidad, pero también significa inocencia. Significa, sencillez, rectitud, perfección. Y obviamente significa integridad, pero abarca todos esos conceptos. Viene de una raíz, esto es importante, por eso lo voy a decir. Viene de una raíz que significa completar, tanto en el sentido bueno como malo. Completar algo, terminar algo. Cuando Cristo vino y se hizo hombre, Él inició algo. Amén. Y nos dio algo. Y Él quiere que lo completemos. Amén. Y nos está advirtiendo, y gracias a Dios que es así, que lo necesitamos a Él, estar en Él, porque Él produce el querer y el hacer. Él es el que inicia la fe, autor,
y el que termina la fe, el consumador. Pero necesitamos disponer nuestra vida, entregarle, cederle el control de nuestro tiempo, porque si quiero ocuparme en algo necesito tiempo. Y el hombre pues gasta su vida hoy en la idea de lo que cree él que lo llevará al cumplimiento de su felicidad, de su prosperidad. Y nada en este mundo puede satisfacernos, porque fuimos hechos para estar por siempre en su casa, en su huerto, en su presencia. Entonces la raíz de esa palabra significa completar, significa acabar algo, concluirlo, significa consumir o consumar al mismo tiempo, que algo se termine, como cuando el Señor en la cruz consumó su obra, terminó su obra. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando Cristo murió y resucitó, Él consumó su obra, la terminó. Según la Biblia, Él ahora ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Cristo hoy? ¿De vacaciones? ¿Dónde está? Sentado en el trono esperando ¿qué? Que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque Él está diciendo en la Escritura que, miren, lo que está diciendo es: yo ya hice mi parte, y ahora al yo irme les dejé mi Espíritu Santo para que Él les ayudara a ustedes, y les prometí que estaría con ustedes hasta el fin del mundo, para que ustedes puedan completar la obra. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No teman, yo no los dejaré solos. Mi Espíritu los guiará por todo el camino. Amén. Qué precioso. No necesitamos, porque la integridad, hermanos, esto es algo que yo lo he tenido en mi corazón durante muchos años. Yo esta verdad la entendí siendo muy joven, pero me traía mucha condenación, muchísima, porque yo me esforzaba por ser íntegro, pero nunca lo conseguía. Nunca, porque lo hacía solo. Labraba la tierra yo solo. Solo encontraba más condenación y más condenación, y a veces el deseo de apartarme de la iglesia. Por su misericordia nunca lo hice. Sé que hay personas que lo han hecho, y creo que todavía Dios tiene un propósito con ellos. Si son ovejas, Dios los traerá. Y esto no es licencia para que quien esté aburrido en la iglesia o harto de algo se vaya. Dios me traerá de nuevo. No, yo no quiero correr ese riesgo. ¿Por qué razón? Es demasiado necio y absurdo tal pensamiento. Pero yo luché mucho con esto de la integridad, porque leía la Biblia y yo decía, pero ¿de qué se trata esto? Y yo quería y lo intentaba y lo volvía a intentar y fracasaba. Pero uno tiene que madurar con el tiempo, por lo menos en el entendimiento de las Escrituras, y con el tiempo comprendí que necesitaba que Dios hiciera la obra a través de mí, pero Él necesita nuestra disposición, que nos ofrezcamos a Él, como la Biblia dice, voluntariamente. Entremos en materia, porque veníamos hablando de las promesas, o la promesa de los que están en Cristo, ¿cierto, hermano Samuel? La promesa de los que están en Cristo. Y las promesas, o la promesa principal, que es llegar a ser como Cristo, es lo que nos permite vivir según la esperanza de su salvación. Porque la principal promesa es la esperanza de su salvación, llegar a ser salvos por completo, espíritu, alma y cuerpo. No solo haber nacido de nuevo y congregarme en una bonita iglesia y cambiar algunas cositas de mi vida. No habrá integridad si no soy transformado por completo, si no hay una transformación integral, íntegro, que no quede ninguna parte de mi vida sin ser transformada por Cristo. No solo que con los años aprendí a
a hablar de manera diferente, a vestirme de manera diferente, sino que también todos mis deseos, mis anhelos, mis pensamientos empezaron a ser transformados conforme a la imagen de aquel que nos creó. Aquí voy a ir un poquito rápido entonces. Hebreos capítulo 10. No les voy a dar mucho tiempo de que busquen los textos. Yo no sé si el hermano Samuel sea rápido, tenga dedos. Él tiene dedos largos, a ver si de pronto es rápido para buscarlos, porque yo voy a leer un poquito rápido para que nos alcance el tiempo. Pero para los que toman nota, sí voy a darles tiempo de que tomen nota. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque fiel, este es el mortero, el cimiento de la integridad. Aferrarnos a la esperanza que Dios nos dio. Mantenernos firmes con la convicción de que Dios cumplirá lo que nos prometió. Sin esa seguridad, hermanos, si usted no tiene la certeza, la convicción, que es fe, de que Dios puede cambiarlo, usted nunca logrará integridad. Nunca. Y yo no tenía eso cuando era joven. Me hubiera gustado que me lo explicara alguien, como estoy explicándoselos hoy. Mantengamos firme, agárrense firmemente a esa esperanza. Dios sí está dispuesto a cambiarnos, a hacernos una nueva criatura por completo, no solo por encimita. No es un maquillaje, no es un revoque, no es un estuco con pintura. No. Él quiere hacer una nueva criatura. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel, Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es la esperanza de la promesa que hemos recibido, lo que venimos viendo, que se materializó en la cruz de Cristo y que nos invita a humillarnos para entrar por ese filtro de la cruz y llegar a agarrarnos a obtener esta promesa y empezar a edificar una vida íntegra, perfecta, pura, justa. Es el mismo concepto, vivir en justicia, pero esto abarca mucho más. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no en los hombres, no en la carne, no en mi propia fuerza, a sí mismo se purifica, así como Él es puro. Entonces veamos algunos aspectos esta noche de la integridad. La integridad es una vida de obediencia. Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4 y 5. Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4 y 5. Y si tú anduvieres, está hablando Dios con Salomón, si tú anduvieres delante de mí, escuchen, como anduvo David tu padre, como anduvo David su padre, en integridad de corazón, así como la humildad es de corazón, y en equidad. Una pregunta: ¿David tuvo fallas? Y graves. Pero Dios estaba mirando siempre ¿dónde? Hacia su corazón. O sea que la integridad es externa, es solo una obediencia externa. Leo la Biblia, oro, vengo a la iglesia, toco un instrumento en la iglesia, sirvo en la iglesia, full, estoy melo. Como dicen ustedes, como melo. No, tiene que ser aquí adentro primero. Las cosas que no se construyen de adentro hacia afuera son un problema después. Hace un tiempito armé un mueble que compré y lo armé aparentemente siguiendo las instrucciones, pero yo no soy muy bueno siguiendo las instrucciones. Y cuando había que poner las correderas para meter los cajones, ya todo estaba armado y casi que me tocó meterme dentro del mueble en unos espacios diminutos para poner las correderas. Había que ponerlas antes, lo de adentro había que hacerlo antes, yo lo dejé de último. Los cajones me quedaron un tantico chuecos cuando cierra. Dios no va a tolerar eso en nuestra vida. Él no va a tolerar una vida chueca, torcida.
porque simplemente no se inició una obra desde adentro, con detalle. Dios le está diciendo a Salomón: si tú andas en la integridad de corazón que andó tu padre, escuche, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Es la misma promesa que le dieron a Salomón, nos la han dado a cada uno de nosotros. Al que venciere. ¿Al que venciere qué? Es que para yo poder empezar a vivir una vida íntegra necesito ceder. Eso implica que yo renuncie a algo, y ese algo principalmente es mi voluntad. Pero voy a mostrarles cómo se ve eso, cómo se percibe eso en lo natural a diario. Oseas capítulo 10, verso 1 y 2. Un corazón dividido es lo contrario a la integridad. Un corazón dividido es lo contrario a la integridad. Algo íntegro es completo, ya lo vimos, ¿no? Perfecto, que está unido. Lo contrario a eso es algo dividido. Oseas 10, 1 y 2 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero para sí mismo. Miren esto: da mucho fruto, pero para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la riqueza de su tierra, dice la versión de las Américas, aumentaron sus ídolos. Por eso es que voy a mostrarles que la integridad es riqueza. Es uno de sus significados en la raíz. La raíz de la cual proviene la palabra integridad implica prosperidad, riqueza. Israel dio mucho fruto, pero entre más fruto daba, más altares producía, más ídolos. Conforme a la riqueza de su tierra, hermanos, y no hay mayor riqueza que el hecho de que la vida de Cristo haya sido puesta en nuestros corazones. Espero que lo entiendan. Y sigue diciendo en el versículo 2, Oseas capítulo 10: está dividido su corazón. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Nuestra verdadera prosperidad es andar en integridad y no con un corazón dividido. Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo, dividido, es inconstante en todos sus caminos. Y la salvación es un camino, es el principal camino, es andar con Cristo porque Él es el camino. Pero si tengo doble ánimo, otras versiones traducen esto como un corazón dividido, doble corazón, como si tuviéramos uno aquí y otro acá, divididos. Aquel que es así es inconstante en todos sus caminos. Está aquí, no puede ser íntegro. Necesitamos luchar contra esto, hermanos. Y Santiago aclara todavía más eso. Capítulo 4, verso 8. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, porque Él es el que pone el querer y el hacer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿A quién se acerca Él? Dios, te doy gracias porque ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo. ¿Recuerdan quién era ese? Usted y yo. Es el fariseo, pero se parece mucho a nosotros. No, nosotros nos parecemos mucho a él, sino que no tenemos la desfachatez de pararnos aquí y hacerlo como lo hacía él, pero eso está aquí adentro de nuestro. Hay una confianza en lo que somos. Y la Biblia dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. El concepto que tenemos de nosotros mismos, hermanos, vengo repitiéndoles eso. Filipenses amplía esa verdad.
el concepto que tenemos de nosotros mismos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. O sea, hay que limpiar el terreno para echar la plancha, para edificar la torre llamada integridad. Hay que limpiar el terreno, y lo primero que hay que quitar es ese doble ánimo, ese doble corazón, esa división. Un día sí, otro día no. Hoy pienso esto, hoy quiero ser el más humilde del mundo. Mañana abro la boca y arraso con mi boca cual huracán a todo el que esté por delante. Me lo llevo por delante con mis palabras. Y como pasado mañana les voy a pedir perdón, me tienen que perdonar, porque todos nos equivocamos. Pero resulta que cada 8 días es lo mismo. Ahí hay un problema. Hay una confianza en la carne, y hay algo todavía más profundo. Hay algo mucho más profundo. Salmo 19:13. Hay que reconocer el orgullo. Hay que reconocer el orgullo y huir de él. Pecadores, acérquense y vengan, lávense en las manos, y ustedes, los de doble ánimo, sean purificados. Salmo 19:13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Miren qué verso tan precioso, hermanos. Preserva, guarda también a tu siervo de las soberbias, del orgullo, que no se enseñoreen de mí, que no me controlen. Entonces seré ¿qué? Íntegro. Qué verso tan glorioso. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque uno puede quitar, alguien puede haber quitado, digámoslo así, el robo, la inmoralidad, dejó el traguito, dejó el cigarrillo, dejó los vicios. Por cierto, hermanos, Satanás en su astucia está diversificando la maldad en todos los aspectos. Tengo que decir esto, no hay una preocupación, no creo que nadie aquí lo esté haciendo, pero hay una preocupación en mí. Y lo empecé a notar cuando empezaron a bombardearnos con los sitios de apuestas deportivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay montones de personas que perdieron muchísimo dinero con esta cuestión del mundial. Escuché de uno que perdió como 4.000 millones de pesos. Eso dice. No sé si sea cierto. Lo que sí sé es que muchas personas están cayendo en la trampa del dinero fácil, porque eso es lo que son las apuestas. Voy a probar, tal vez con 100.000 pesitos no es mucho, necesito dinero. Entonces yo espero que aquí nadie esté cayendo en esa trampa, hermanos. Si usted conoce a alguien, háblele que esa es una trampa de Satanás. Si usted conoce a alguien, háblele, muéstrele la luz y dígale que lo que necesita no es más dinero, sino acercarse a Dios, reconocer que es pecador y esperar que Dios le dé lo que verdaderamente merece y necesita. Que nadie aquí vaya a caer en esa trampa maldita de las apuestas. No sé si sea cierto, lo leí en una parte no muy confiable, pero dice que en México algunas personas se quitaron la vida debido a que México perdió su partido del mundial y fue sacado. Ellos estaban totalmente seguros de que iban a pasar. No sé si sea cierto, espero que no. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no me controlen, Señor. Soy pecador, soy soberbio, orgulloso. Entonces seré íntegro. Subraye eso. Nace la integridad cuando reconocemos nuestra soberbia y empezamos a despojarnos de ella, y estaré limpio de gran rebelión. Proverbios 10:9.
Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Y qué es lo que hay antes del quebranto según el libro de los Proverbios? La soberbia. Necesitamos limpiar el terreno. Yo creo que las piedras que están sobre el terreno son como la soberbia, porque son duras. Sigamos. Se necesita entonces tener temor y temblor para ocuparnos de esa salvación. Y esa salvación se edifica alrededor de esa torre, de ese andamio, así le llamo, esa estructura. Es como usted no ve aquí, usted mira la columna esa, pero no sabe que por dentro hay unas varillas de hierro muy fuertes. La integridad son como las varillas de hierro que están dentro de esa columna. No se ven, pero nos salvan, hermanos, si esto temblara. Se necesita temor y temblor para vivir en integridad. Segunda de Crónicas 19:9. Segunda de Crónicas 19:9. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová. O sea, harán las cosas con temor de Jehová. Asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Necesitamos temor de Dios. Temor de Dios. Al reconocer nuestro pecado, al darnos cuenta de un corazón dividido, orgulloso, empezamos a sacar la basura, y eso tiene que traer un temor a nosotros. Y algunas personas van a confundirlo. Abraham tuvo esta experiencia. Él se levanta y con su mano y 318 vence a 5 reyes. Y de repente su corazón le grita, porque todavía está dividido entre si la bendición vendría por Ismael o por Isaac. Y vence a esos reyes y su corazón está atacándolo, y él llega a su casa, se sienta en un rincón y está muerto de miedo. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor aparece y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Porque Dios va a permitirnos victorias, lograr vencer ciertas cosas en nuestra vida, lograr tomar algunos de sus enemigos, porque nuestros enemigos son los de Él. Esta es una verdad maravillosa. Gracias a Dios. Para todo cristiano que camina en integridad, sus enemigos son los enemigos de Dios, y eso es una gran noticia. Porque si son enemigos de Dios, Dios luchará contra ellos. Llevar esos enemigos y ponerlos debajo de sus pies. Él va a permitirnos victorias, hermanos, pero va también a permitir que venga temor, porque se correrá unos poquitos centímetros de nuestra vida y vendrá un temor sobre nosotros, porque lo necesitamos, hermanos. Lean la escritura. Todos los hombres que estaban llamados a dar un paso más en su comunión con Dios experimentaron esto. Isaías, David, Ezequiel, Daniel. El temor de Dios cayó sobre ellos, porque no hay otra manera, hermanos. Job capítulo 4 y verso 6. Le dicen los amigos a Job: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Qué tremendo. O sea, lo conocían, sabían que Job era un hombre íntegro. De hecho, Dios lo dice. Dios le dice a Satanás: ¿no has visto cómo mi siervo Job mantiene su integridad? Después de que me incitaste a que le quitara todo lo que tenía. Su esposa lo conocía. Su esposa lo mira y le dice: ¿todavía te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job era un resplandor en medio de la oscuridad, pero también en la sencillez de su vida diaria era íntegro, y Dios lo vio. Satanás lo sabía, pero Satanás pensaba que si lo atacaba dañaría esa integridad, y Dios le dice: ¿no has visto cómo mantiene su integridad? Qué precioso, qué glorioso.
Necesitamos llegar ahí. La obediencia visible y la obediencia no visible. Lo sencillo del día a día. Lo que creemos que no importa. Y tiene que ver cómo nos tratamos unos a otros, cómo pensamos de otros, cómo le hablamos a otros. Hermanos, nos permitimos sin razón ser duros con nuestras palabras. Yo hago un llamado esta noche a que no seamos duros con nuestras palabras. Hermanos, no le hablemos a nadie con dureza, por favor. Porque Dios, con el misericordioso, ¿cómo se mostrará? Misericordioso, pero con el duro, ¿cómo se mostrará? Misericordioso. Porque el duro va a decir: ay, Señor, es que se me salió. Fue un momento de debilidad, entonces le hablé feo a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. Abandona ese camino. Empieza a buscar integridad. Acércate a Dios. Él puede poner el querer y el hacer y mostrarte en las cosas más sencillas que puede ser una persona, hombre o mujer, sin mancha, irreprensible. Retener la integridad. ¿Aguantan un poquitico más o dejamos para el próximo jueves? Creo que va a tocar partirlo en dos. Retener la integridad nos librará en tiempos de tribulación. Escuchen esto. Retener la integridad nos librará en tiempos de tribulación. Job capítulo 2 y verso 3. Ya lo cité, pero voy a leerlo. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y Job 2:9. Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La integridad, el punto que sigue, es el ingrediente principal hacia la perfección. Y aquí voy a parar. La integridad es el ingrediente principal hacia la perfección. Dos versículos. Salmo 101:2 dice: entenderé el camino de la perfección. Entenderé. Mire, esto no lo comprendemos, hermanos. David o el salmista, no estoy seguro si fue David, no lo miré. El salmista sabe que él no entiende el camino de la perfección, porque para nosotros el camino de la perfección pareciera que significara no fallar nunca, pero para Dios no, porque él sabe que vamos a fallar. Por eso para Dios David era un hombre íntegro de corazón, a pesar de que falló. Porque cuando falló, él no rehusó reconocerse pecador, no rechazó la disciplina de Dios y no se alejó de Dios, antes se aferró más a Él con todo su corazón. Salmo 101 verso 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Acercaos a Dios. ¿Y qué hará Dios? Él se acercará a nosotros cuando vengas a mí. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón, escuchen esto: andaré en medio de mi casa. Lo sencillo, sencillos hijos de Dios, donde nadie nos está viendo. ¿No quieren llegar ahí? Yo quiero llegar ahí, hermanos. Es posible. Lo que estoy mostrando es que es posible. Esta es la integridad de los que están en Cristo. No es imposible. Cuando era joven yo pensaba que era imposible. Y un verso más, Proverbios 11:3. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos les encaminará.
aunque nuestros pies sean torcidos, si empezamos a buscar esa integridad de la manera que lo he escrito esta noche, esa integridad empezará a meternos más en el camino de Dios. No permitirá que nuestro pie se salga, que lo torcido se salga. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Esa senda derecha es el camino de justicia, es el camino de integridad. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y el pecado se vuelve perversidad cuando el pecador rehúsa acercarse a Dios. Pongámonos de pie. Acerquémonos un minutito al Señor antes de irnos, hermanos, y cantémosle un canto que ilustra esta verdad. Y abrámosle nuestro corazón, hermanos. Acerquémonos. Siempre hay un momento para acercarnos a Él. No hay hora, no hay día, no hay fecha. Es el momento y es hoy. Como el reposo, es hoy. Cerremos nuestros ojos. Oh, que te conozca, oh, que te conozca, oh, que caminos ante mí y que camine a la luz de tu rostro, que te conozca, que te cantémoslo una vez más. Oh, que te conozca, oh, que te conozca, oh, que ponga tus caminos ante mí y que camine a la luz de tu rostro, que te conozca, que te conozca. Conocerte a diario y que nuestros pasos con el pasar de los días sean más rectos, más justos, que podamos andar en integridad, Señor.
delante de los hombres, pero también en la sencillez de lo íntimo de nuestra casa. Reconocemos el orgullo, líbranos de la soberbia, Señor, que no se enseñoree más de nosotros, para que seamos íntegros. Quita el corazón dividido, que no seamos más como la onda del mar, Señor, un día tristes, al otro alegres, al otro sin ganas de buscarte. Señor, quita el corazón dividido. Nos acercamos a ti porque tú nos llamas con tu presencia y nos reconocemos pecadores. Lávanos y límpianos, Señor, que seamos irreprensibles como fruto de una vida íntegra, Señor. Te lo suplico, te lo ruego, aún en los niños, y que la madurez espiritual empiece a notarse en nuestro hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestro comportamiento. Aunque nadie nos esté viendo, Señor, aunque nadie nos esté mirando, Señor, oh, tu Espíritu tome el control de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestras vidas, Señor, y que esto se haga una realidad para que podamos estar en Cristo y alcanzar la promesa de la salvación. Y que camine a la luz de tu rostro, que te conozca, que te conozca. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias, guárdanos como lo haces a diario y llévanos con bien. Toma tu palabra y ponla como un ancla, como una estaca en nuestro corazón, que no sea removida ni por la duda, ni por la incredulidad, ni por las pruebas, ni por el orgullo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.